nuevo video. El día de hoy les traigo una idea bien bonita. Vamos a aprender a hacer estas mascarillas que son facilísimas de hacer, pero las mascarillas o tapabocas vamos a hacerle una diadema que haga juego con la mascarilla del mismo material, y a la diadema vamos a colocarle estos botoncitos para que a la hora de colocarnos la mascarilla no nos lastimemos tanto con este elástico que trae, sino que los botones nos ayuden de soporte para no lastimarnos. Yo no sé ustedes, pero siempre que salgo y me coloco la mascarilla siento un dolor horrible acá en el área de los oídos, y 5 minutos después ya quiero quitarme la mascarilla o el tapabocas. Entonces esta idea me parece genial para todas ustedes. Háganla, está facilísimo. Pueden hacerlo con la tela que ya tengan en casa y se van a dar cuenta que la forma de hacer este cubrebocas es la más fácil de todas. No necesitan plantilla. Mejor dicho, comencemos de una vez porque yo estoy bien emocionada por mostrarles esta idea. Iniciemos haciendo el tapabocas o la mascarilla. Para esto toma una superficie circular que tenga un diámetro más o menos de 23 a 28 centímetros. Ubícalo encima de la tela con la que quieres hacer tu mascarilla. Con ayuda de un lápiz haz el borde o bordea este círculo y recorta la tela de este tamaño. Este círculo que sobró, dóblalo por la mitad y esta mitad vuélvela a doblar por la mitad. Ahora toma unas tijeras y empieza a recortar todas las partes que estén unidas de esa tela. Al final vas a tener 4 partes iguales, es decir, tu círculo lo cortaste en 4 partes iguales. Toma 2 de esas partes y ubícalas una encima de la otra, dejando la parte del revés por fuera. Ahora vamos a coser esta parte circular. Las partes rectas de este pedacito no las vamos a coser, solamente esta parte circular. Yo hice esta forma con aguja e hilo, pero si tú no quieres utilizar o no sabes coser, puedes utilizar pegamento para tela o incluso utilizar silicona caliente. Una vez unidas estas 2 partes, vas a tomar las otras 2 partes, los otros 2 pedacitos del círculo que sobran y vas a hacer el mismo proceso, es decir, vas a coser la parte circular. Y aquí ya se le empieza a ver la forma del tapabocas. Entonces, ubica los 2 pedazos de nuevo, uno encima del otro, dejando la parte del derecho por dentro o la parte del revés por fuera, igual como lo hicimos anteriormente. Y vamos de nuevo a coser estas 2 tiras de tela, pero esta vez vamos a coserlas por la parte de arriba y por la parte de abajo. Estos 2 esquinas o la parte de la punta que queda a los costados no vamos a coserla, vamos a dejar más o menos unos 2 o 4 centímetros porque en esta parte es donde va a ir el elástico y aparte no queremos que se vea en punta. Entonces cose bien la parte de arriba, cose bien la parte de abajo. ¿Cómo va a quedar al revés? Sencillamente por ese huequito, por uno de los 2 huequitos, pasa el tapabocas del revés al derecho. Dobla esta punta que está sin coser hacia adentro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y deja la mascarilla o el tapabocas a un lado mientras trabajamos con los elásticos. Toma 2 pedacitos de elástico del grosor que tú quieras, este fue el único que yo encontré, 2 pedacitos de 23 centímetros, entre 20 a 25 centímetros, dependiendo qué tan grande sea tu cara. Une los 2 extremos y haz un nudo. Repite el mismo proceso con el otro elástico. Ahora mete este nudo que sobró del elástico dentro del tapabocas y con aguja e hilo cierra el tapabocas dejando por dentro el elástico. Repite el mismo proceso del otro lado, verificando que cosas la misma distancia en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y listo, ya está, así quedó el tapabocas listo para utilizar. Ahora pasamos a hacer la diadema con los botones, que también está facilísimo. Toma una tira de tela larga de 6 centímetros de ancho
por 70 centímetros de largo, puedes hacerla más ancha si deseas, y verifica que sea del tamaño de tu cabeza. Si quieres puedes hacerla un poco más larga o más corta. Une las dos puntas de esta tela y dóblalas por la mitad. Toma las tijeras y haz un corte circular en la punta. Esto lo hacemos para que la diadema no quede como en forma recta, sino más como en punta en la parte de arriba del moño. Ahora coloca la tira de tela de forma larga y dóblala por la mitad, dejando la parte del revés por fuera. Ahora toma el hilo y la aguja y cose todo el borde de lado a lado, dejando los bordes de la diadema abiertos para poder voltearlo luego al derecho. Una vez cosas toda la tira de tela, toda la diadema por el borde, voltéalo del revés al derecho. Toma ahora un pedazo de alambre del tamaño de la diadema y mételo por dentro. Atraviésalo. Asegúrate de que sea del mismo tamaño. Esta parte es completamente opcional y lo que nos ayuda a hacer el alambre es darle más forma a la diadema. A mí me gusta utilizarlo por la forma en que le da, pero si tú no tienes o no consigues, no es 100% necesario. Y listo, finalmente con ayuda de aguja e hilo o de silicona, cierra estas puntas de la diadema para que no queden abiertas. Ahora colócate la diadema como la vas a llevar puesta y haz dos marcas, una al lado derecho y otra al lado izquierdo en la parte en donde inician las orejas. Haz otra marca 5 centímetros después de esta marca que hiciste. Es decir, vas a tener 4 marcas, 2 al lado derecho, 2 al lado izquierdo. En cada una de estas 4 marcas vas a colocar un botón. Colocar el botón es muy fácil. Tomas aguja e hilo y lo que haces es atravesar la aguja por debajo de la tela y por arriba, asegurándote de que no pase por la parte de atrás de la tela para que no se vea el hilo. Luego tomas el botón y lo metes por debajo de uno de los huequitos que tenga el botón y lo devuelves por la parte de arriba hacia abajo. Vuelves a cruzar la aguja por debajo y por arriba de la tela y estiras el hilo. Una vez más pasas la aguja por debajo del botón, luego de arriba hacia abajo por otro huequito del botón y luego atraviesas de nuevo la tela. Y repites este mismo proceso unas 2 o 3 veces hasta que te asegures que el botón está bien sujeto a la diadema y que no se va a soltar. Finalmente, y para que el botón no se vaya a soltar, vamos a hacerle un nudito. Para hacer este nudito solamente tomamos el hilo, le damos una vuelta entera, hacemos como un círculo alrededor del hilo y pasamos la aguja por debajo del hilo y alamos. Haz unos 2 nuditos más. Entonces toma el hilo, haz un círculo alrededor del botón y mete la aguja por debajo del hilo y estira el hilo. Y este mismo proceso lo haces con todos los botones hasta que en cada marca que hiciste tengas un botón. Y listo, así de fácil es hacer la diadema, así de fácil es hacer el tapabocas, queda precioso y puedes hacerlo súper fácil y de los colores que tú prefieras. Colocarla es bien fácil, lo único que hacemos es pasar nuestra diadema por la parte de atrás y con ambas manos nos aseguramos de que coloquemos los 2 botoncitos en la misma altura para que un botón no quede por acá y el otro por el otro. Pasamos todo nuestro cabello hacia atrás y amarramos nuestra diadema aquí en la parte de arriba. Cuando lleguemos a la parte de arriba le damos sencillamente un giro y si quieren pueden esconder aquí la punta por debajo de la diadema. Y listo, ahora asegúrense de que los botones estén bien en la misma altura en ambos lados y toman su tapabocas, lo pasan por detrás de los 2 botones del lado derecho y luego por detrás de los 2 del lado izquierdo y listo. Así tienen su diadema con su cubrebocas. Como se dieron cuenta, chicas, está facilísimo de hacer, pueden hacerle cubrebocas a toda su familia. Si este video te gustó, me apoyas muchísimo si le das un like y si tú piensas que esta idea puede servirle a tu amiga, a tu mamá, a tu familia, compártesela.
Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció esta idea y qué otro tipo de ideas te gustaría que hiciéramos acá. Y si tú eres nueva, bienvenida. Yo te invito a que te suscribas dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes sociales que las encuentras aquí abajito. Gracias mis amores por acompañarme con un video más. Yo las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.